Hola, bienvenido. Soy Xavi Santamaría, facilitador y acompañante en procesos de introspección y pensamiento no dual. Y hoy deseo compartir contigo sobre no dualidad desde el ser humano. Cuando nos introducimos en el pensamiento no dual, primero lo que tenemos que tener muy presente es que no dualidad es la consciencia, es decir, ese estado o esa característica no dual de no depender de nada es de la consciencia, pero el ser humano sí que es cierto que podría alcanzar un cierto estado que se le puede llamar forma de pensamiento no dual, que acontece cuando nos damos cuenta de que nuestro yo no es real. Es decir, cuando tenemos una experiencia ya más allá de nuestra mente. Cuando nos referimos a esta forma de pensamiento no dual, sí que aparece una palabra en común, que sería la de unidad. Cuando nos referimos a unidad, no nos referimos a uno, nos referimos a unión. Es una mente, entre comillas, porque ya no se reconoce como mente, unida a todo, inseparable, en lo que todo es unión. Para adentrarnos un poquito en esto, vamos a hacer un pequeño juego de imaginarnos como si tuviésemos dos mentes. A una mente se le llama el ego, el falso yo, el yo, y a otra mente se le llama el verdadero yo, la mente no dual, eso. Esta mente surge, realmente no surge porque siempre está allí, cuando tenemos la experiencia fuera de la mente, cuando vamos más allá del yo. En ese momento el yo se deconstruye y se vuelve a construir sabiéndose ya no real y único. Y ahí es donde aparece la paz real, donde sabemos que aunque para el yo lo exterior existe, realmente no es real. No hay ni exterior, ni interior, ni exterior. Cuando nos referimos a este yo no dual, o a eso, como dice Sargarata, o este verdadero yo, no estamos hablando de tener el yo a nuestro favor. Estamos hablando de la experiencia de ir más allá de la mente, que no es experiencia, porque no existe un yo que esté experienciando nada. Es luego de tener esa experiencia cuando el yo vuelve a surgir que la interpreta. Sí que es cierto que cuando vas un poquito más allá de la mente, es decir, nos pensamos que esta nueva forma de pensamiento surgirá de un día para el otro. No, esta forma de pensamiento se va sentando, se va sentando, se va sentando y llega un día que observas, que haces conciencia, si que quieres llamar, aunque eres consciente que no hay nadie haciendo conciencia de que ya no hay lucha. Al el yo no saberse real, saberse de parte del sueño, todo movimiento de lucha, absolutamente todo movimiento de lucha que va referenciado única y exclusivamente a darse existencia al yo, desaparece. Ahí aparece la aceptación real. No la aceptación como contraprestación, como polaridad al rechazo, sino la aceptación real al haber experienciado ese espacio donde se crea el yo, experienciado, pero no lo experiencia yo. Por eso se llama, como comentaba, la experiencia de no experiencia. Surge la aceptación real al observar que si la conciencia es donde todo está surgiendo y todo está sucediendo, no rechaza nada. Entonces empiezan a haber estos movimientos sutiles, ¿eh? Donde empieza a aparecer la paz, esa paz que no podemos adjetivar, ¿vale? Ese amor que no podemos adjetivar, esa unión, el sabernos que todo es unido y al sabernos también que nada de lo exterior es real y que el yo no es real, todo lo que acontece no puede hacernos absolutamente nada. Que no puede hacernos absolutamente nada no quiere decir que en el sueño o en la ilusión el cuerpo o el yo, ¿vale? Se crea que le hacen algo y él lo viva así, pero en ese momento sabes, ¿vale? Que nada de eso a ti te hace daño, que es al yo al quien se quiere hacerle daño, al falso yo, al ego. Ahí lo que sucede es que ya dejamos del juego de ser conscientes, ser inconscientes, de la lucha, de la no lucha, de intentar constantemente estar existiendo, llamando la atención en base a movimientos mentales. Simplemente observamos que todo lo exterior es forma y que es a través de nuestra mente que le damos forma.
Con lo cual, en el momento que somos conscientes que a través de nuestra mente le damos forma, en el momento que le estamos dando forma, simplemente lo observamos y aparece el testigo, el observador. El testigo o el observador es aquello que no conceptualiza. Cuando estamos hablando de esta mente no dual, de esta mente clara, pristina, es una mente no conceptualizadora. Imaginemos que no conceptualizamos. En el momento que no conceptualizamos, que no estamos constantemente poniéndole etiquetas a todo lo que pasa para darle un significado, que ese significado simplemente lo que hace es autodefinirme a mí mismo, lo que, lo que en ese momento pasa es que aparece el acontecer. ¿Qué es el acontecer? Es el suceder sin etiqueta. Simplemente eso. Ahora estamos observando y vemos que simplemente las cosas están surgiendo. ¿Qué cosas? Nada, porque no hay etiqueta. Si no hay etiqueta, no sucede nada. Entonces, esta mente de la que estamos comentando ahora cada vez se está sentando más y aparece la unión, el sabernos que todo está unido. ¿Mm? No tenemos que confundir esto con o tener el yo bien aspectado, porque tener el yo bien aspectado se sigue dando existencia a través, ¿vale?, de sus características, ¿vale?, de sus herramientas, se sigue dando existencia. Lo único que creemos que no hay lucha ahí. Y ahí hay una lucha muy civilina para darse existencia, como por ejemplo el ser consciente de algo. En el ser consciente de algo hay un movimiento de un yo que es consciente de algo. En ese momento, en el momento que vamos más allá de, lo que sucede es que el observador y el observado se unifica. Simplemente al no existir la conceptualización, el etiquetaje, todo se une. Estamos en consciencia consciente, en presencia que se le llama. Sucede el acontecer, simplemente estás siendo eso que acontece sin ponerle una etiqueta, con lo cual si no pones una etiqueta no te autodefines a ti mismo. ¿Cuál es la expresión de eso en el ser humano? El amor. Es lo que comentamos muchas veces. Ahí surge el amor. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a dañar algo si sabemos que todo es unión? No vamos a dañar nada porque todo es unión, pero es que a la misma vez eres consciente, entre comillas, ¿vale?, porque no hay un yo siendo consciente, que no puedes dañar nada. Con lo cual, simplemente observas cómo las cosas suceden y el yo se cree mover. El yo se cree mover. Tú eres consciente que no existe un movimiento concreto, sino que es el suceder al que tú estás unido en ese momento. Cuando hablamos de no dualidad, no debemos confundir desde el ser humano la no dualidad con el dualismo negado. ¿Qué significa el dualismo negado? Es cuando yo cojo una parte de la dualidad y la rechazo, ¿vale? Entonces empiezo a rechazar los sentimientos que no me gustan, ¿vale? Solo me muevo desde el amor, solo me muevo desde la compasión, pero todo lo que es rabia, enfado, etcétera, etcétera, lo aparto. No, eso es un dualismo negado, estoy negando una parte de la dualidad. Y el dualismo negado más civilino es cuando niego la dualidad. La dualidad surge en ese espacio no dual, con lo cual está impregnado de no dualidad. Si yo estoy negando la dualidad, estoy viendo la dualidad como lo opuesto de la no dualidad. Estoy haciendo un dualismo negado. Cuando estamos hablando de ese amor que surge, de esa compasión que surge, al no existir etiquetas, yo no puedo negar la parte contraria, porque no existe parte contraria. No me estoy autodefiniendo en base a esa parte contraria. Si yo estoy creando mi aceptación, ¿no?, en base al rechazo, es decir, me doy cuenta que estoy rechazando las cosas, entonces empiezo a intentar aceptarlas. Es decir, esa aceptación nace en base a mi rechazo de algo, con lo cual esa aceptación tiene parte del rechazo. Acepta el rechazo en este caso, porque son los vasos comunicantes de que hablamos muchas veces. Otra manera que el yo, el ego, el falso yo tiene de jugar sería con el no pluralismo. Llega un momento que observamos que todo está unido. Entonces, cuando todo está unido, nos damos cuenta que no existe el pluralismo, que todos somos uno. Pero ese todos somos uno, cuando hablamos del pluralismo
lo que estamos diciendo es que todo es uno, unidad. Pero si es unidad y no hay pluralismo, tendríamos que empezar a observar que no estamos conectando con la unión, estamos conectando con el uno, unidad. Y la unidad es divisible, y la unidad es de donde nace el sueño, de donde nace el mundo. Primero soy un yo unidad, ¿eh? Y luego seré un yo de todo. No, es ser el todo, no el todo como uno, unidad. Y luego aparece lo que podríamos llamar la fusión, que es ya cuando tenemos la experiencia, que no es experiencia, que hablábamos el otro día, cuando voy más allá, no de mi mente, sino de la mente, y entonces observo donde yo estoy sucediendo, o donde todo está sucediendo, pero no haber un yo, porque estamos fuera de la mente, no solo de mi mente, sino de la mente, no es una experiencia. Entonces ya hemos ido más allá de... Ahí se deconstruye el yo y se vuelve a construir. ¿En qué? En eso, en el yo no dual, se le ha puesto muchos nombres. Cuando ya llegamos ahí, entre comillas, porque eres consciente que no hay nadie llegando allí, el yo se deconstruye y se vuelve a construir, pero no surge nada especial. A veces el yo no se da ni cuenta, simplemente poco a poco empieza a aparecer ese sentir, no sentimiento, sentir de unión, sentir de amor constantemente. Y cuando en algún momento el falso yo se conecta, simplemente observas, boom, y hay un momento que nos damos cuenta que es solo una decisión el estar ahí, que realmente es permanecer allí y ya está. Pero todos son unos pasos para ir, entre comillas, ablandando ese falso yo, ese ego, ese yo, para que un día suceda que vamos más allá de. En ese momento no hay nadie yendo más allá. Simplemente todos esos mecanismos que tenía el yo de direccionar la mente cuando él estaba conectado, se empiezan a difuminar. Cuando nos planteamos esto, lo que tenemos que observar es que constantemente el yo se está intentando dar existencia. Cuando ya conectamos, entre comillas, no nosotros, cuando se conecta esta mente primigenia o aparece, porque realmente está ahí esa mente primigenia, el yo deja de intentar constantemente darse existencia. Por eso comentamos muchas veces que en el momento que yo intento ir ahí, hay un yo que intenta ir a algún sitio, dándose existencia al mismo. Cuando yo soy consciente de algo, hay un yo que es consciente de. A eso se le llama el hacedor. Donde nos tenemos que empezar a sumergir es en la acción de, que sería el vaso comunicante donde me podría sumergir, que es la experiencia, para ver qué es esto de experienciar y quién tiene esa experiencia, que es el yo. Y nos daremos cuenta que ser un yo es la experiencia de ser algo, no de ser. En el momento que soy el que experiencia, me estoy dando existencia a base de eso. Pero ¿dónde sucede todo eso? Eso sucede en ese espacio, en esa consciencia. ¿Dónde está sucediendo la mente de Xavi? En esa consciencia. Primero me reconoceré como mente de Xavi, luego me conoceré como mente y luego observaré que esa mente surge en un espacio. Le podemos llamar consciencia, le podemos llamar mente, le podemos llamar Dios, donde queramos. Y observaremos que ahí, cuando no adjetivamos, cuando conectamos con esto, ahí hay paz. ¿Por qué? Porque no habría nada como nosotros lo entendemos. No nada, nada como nosotros lo entendemos. Porque no existe la percepción como nosotros la entendemos. Entonces ahí surge la paz. En el momento que experimentamos esto,
no nosotros, lo experimentamos, se experimenta, es cuando nos damos cuenta que realmente esta área es una decisión. Cuando se conecta el yo, simplemente observar el foco, redirigirlo otra vez a donde está sucediendo todo. Y el yo pierde todo su poder y cae de nuevo. Y poco a poco, si vamos observando este juego, vamos redirigiéndolo, llega un momento que, bueno, igual que antes, entre comillas, se había grabado una forma de pensamiento, la realidad de lo que eres surge. Unión. Pero cuando hablamos de qué es la unidad, lo único que puede ser la unidad es la unión. La unión en sí misma, sumérgete en qué es la unión y verás que la unión es lo único que es inseparable. La unidad se puede separar, pero la unión en sí misma no se puede separar. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Te puedes suscribir a mi canal YouTube y muchas gracias hasta el siguiente vídeo.